Le di mi casa a mi hijo, y su esposa me echó. Lo que pasó después nadie se lo esperaba. Mi nombre es Carmen y ya pasé los 70 años. Vivo en un barrio viejo de las afueras de Medellín, en una casa de paredes gruesas y piso frío que no se ve lujosa, pero que me costó toda una vida levantar. Mi esposo se llamaba Manuel, murió en marzo de 2019 a los 68 años de un infarto fulminante, una mañana cualquiera, mientras se preparaba para ir a trabajar. Manuel fue obrero de construcción casi toda su vida. No tuvo estudios, apenas el bachillerato incompleto, pero era un hombre trabajador y orgulloso de su hogar. Esa casa la levantamos poco a poco, primero un cuarto, luego la cocina y después el segundo piso cuando nuestro hijo creció. Nuestro único hijo se llama Javier, hoy tiene 42 años. Tampoco terminó una carrera, solo el bachillerato, y trabajaba como bodeguero en una empresa de alimentos. Nunca fue ambicioso, siempre fue tranquilo, de esos hombres que prefieren no discutir y dejar que otros decidan. Cuando conoció a Laura en 2019, yo pensé que eso iba a cambiar. Laura tiene 38 años, también solo con bachillerato, y trabaja por temporadas como cajera o vendedora. Desde que la conocí noté algo en ella. Siempre hablaba de casas grandes, de barrios mejores, de la vida que quería, no de la que tenía. Decía frases como uno no nació para sufrir o yo merezco algo mejor. Yo nunca le respondí nada. Pensaba que eran sueños normales. Cuando Manuel murió, mi mundo se vino abajo. Javier me dijo, «Mamá, no te quedes sola, vente a vivir con nosotros, o mejor, nosotros nos venimos contigo». Yo acepté porque el silencio de la casa me estaba matando. Al principio todo funcionó. Laura era amable, me decía Doña Carmen, me ayudaba en la cocina, hasta me preguntaba cómo había conocido a Manuel. Javier se encargó de los trámites cuando enviudé. Me decía, «Mamá, yo te ayudo con los papeles, con el banco, con los recibos». Yo confié. Era mi hijo. En octubre de 2021 me convenció de ir a una notaría. Me dijo que era para protegerme, que así nadie podría quitarme la casa. Yo no entendí bien, pero firmé. Lo que no sabía era que, presionado por Laura, había aceptado pasar la propiedad a su nombre, sin incluir la cláusula de usufructo vitalicio que me permitiera vivir aquí toda mi vida. Al principio, Laura siguió siendo educada. Pero con el tiempo, sus comentarios cambiaron. «Esta casa ya está muy vieja», decía. «O aquí nunca vamos a progresar». Un día me dijo, «Carmen, usted debería pensar en algo más pequeño». «Ya, ¿para qué tanto espacio?». Yo le respondí tranquila, «Hija, esta casa es mi vida». Ella solo sonrió. Las tensiones crecieron. Que si yo dejaba la puerta abierta, que si gastaba mucha agua, que si estorbaba. Una tarde los escuché discutir. Laura le dijo a Javier, «No voy a vivir toda mi vida como pobre». Él respondió, «Es lo que hay». Salí y les dije, «Si hay problemas, se hablan con respeto. Esta es mi casa». Laura me miró fijo y respondió, «¿Eso cree usted?». Le pregunté a Javier si era cierto que la casa ya era solo de él. Bajó la mirada y dijo, «Mamá, fue para ayudarte. No entendías los papeles». Le grité, «Ayudarme no es quitarme lo único que tengo». Laura intervino, «No dramatice. Ahora es nuestra oportunidad de avanzar». Desde ese día, el trato cambió. Laura ya no me decía Doña Carmen, solo Carmen. Un día me soltó, «Si no fuera por esta casa, yo ya me habría ido». Frente a Javier, me dijo, «Usted debería ir pensando a dónde se va a ir cuando seamos padres». Yo le respondí, «De aquí no me voy». Ella sonrió como si ya tuviera un plan. Una mañana me puso papeles en la mesa. «Tiene que firmar esto para las mejoras», dijo. Le dije que no firmaría nada más. Se levantó furiosa y gritó, «Entonces váyase. Nadie la tiene amarrada». Javier se quedó callado. Ese silencio fue peor que cualquier insulto. Esa noche no dormí. Al día siguiente, fui a la parroquia no a rezar, sino a ver a la hermana Mónica, que antes trabajó en la oficina de registro. Le conté lo que había pasado. Ella me dijo, «Carmen, una adulta mayor no puede donar su única vivienda sin asesoría. Eso se puede impugnar». Me dio el nombre de un abogado de la Universidad de Antioquia que hace asesoría gratuita a adultos mayores. Empecé a ir a consultas en secreto. No le dije nada a Javier. Cuando Laura me preguntaba qué hacía en el centro, le decía que iba al médico. Ella ni se preocupaba. Solo asentía y seguía hablando de una casa en el Guayabal. En noviembre de 2021, Laura ya había contactado a un corredor de finca raíz. Le enseñó la casa como si fuera suya. Yo los vi desde la ventana de la cocina. Ella decía, «Esta zona va a revalorizarse».
Con lo que saquemos, nos vamos a un sitio decente. El corredor tomaba fotos, medía los cuartos. Yo seguí lavando los platos, como si no me importara. En diciembre de 2021 me mudé a la habitación del fondo. Dejé la del frente para ellos. Les dije, así tienen más privacidad. Laura lo celebró. Hasta le dijo a su mamá por teléfono, ya casi está lista la vieja para irse. En esta parte de la historia quiero hacer un paréntesis porque es increíble la paciencia que ha tenido la mamá, pero lo que más me decepciona ha sido Javier porque ha sido muy sumiso frente a Laura y creo que no es justo frente a una persona de 70 años que se quedó viuda, confió en su hijo y créanme que esto pasa mucho en la vida real. No sé qué opinan ustedes. Yo lo escuché, pero no dije nada. En enero de 2022, Laura empezó a mostrar planos en el celular. Me decía, mire, Carmen, así será mi nueva vida. Yo bajaba la cabeza y respondía, qué bonito, hija. Ella interpretó mi silencio como resignación. Hasta le dijo a Javier, ya se rindió. Ahora solo falta que firmemos la venta. Yo, mientras tanto, seguí con el papeleo. El abogado presentó una demanda de nulidad basada en error sustancial y falta de comprensión del acto jurídico. Pero no le dije a nadie. Actuaba como si ya hubiera perdido. Dejaba mi ropa en una maleta vieja, como si estuviera preparándome para irme. Laura lo vio y hasta me felicitó. Ah, ya entendió. Mejor así. En febrero de 2022, Laura convenció a un inversionista para comprar la casa. Era un hombre que quería tirarla y construir unos apartamentos pequeños. Firmaron una promesa de compraventa. El trato era cerrar en junio. Laura ya había escogido muebles nuevos. Me mostraba fotos en el celular y decía, esto es lo que se merece una mujer que sabe lo que quiere. Yo asentía. Me levantaba temprano, limpiaba la casa como siempre, cocinaba para Javier, y por las tardes salía a caminar. En realidad, iba a la notaría a firmar documentos o al juzgado a entregar copias. El caso avanzaba lento, como todos los procesos civiles en Colombia. En marzo de 2022, Javier empezó a notar que Laura ya no lo trataba como antes. Lo dejaba solo en las noches, decía que tenía reuniones de trabajo. Un día lo encontré sentado en el patio, mirando el suelo. Le pregunté si estaba bien. Me dijo, mamá, a veces siento que todo esto fue un error. No le respondí. Solo le serví un vaso de limonada. Sabía que ya estaba despertando. En abril de 2022, el inversionista llamó para cerrar la venta. Pero su abogado revisó los títulos y encontró la demanda interpuesta por mí. El trato se suspendió. Laura entró en crisis. Gritó en la sala, ¿quién hizo esto? Si yo estuviera en el lugar de la señora Carmen, yo estoy seguro que más de uno estaría de acuerdo conmigo. Llega Laura, llega haciendo reclamos, inmediatamente lo que yo le digo, ¿sabe qué? Váyase y lárguese de mi casa. Así se ponga brava, así hayan demandas, haya lo que sea. A mi hijo también lo saco por sinvergüenza, porque cómo es posible que yo soy una mujer viuda, que mi marido falleció y tras del hecho me quieren botar de mi propia casa para simplemente complacer los caprichos de una niñita. Nah, ¿qué opinan ustedes? Coméntenmelo ahí abajito en la cajita de comentarios. Miró a Javier, luego a mí. Yo seguí doblando servilletas en la cocina, como si no pasara nada. Ella me exigió que le dijera si yo tenía algo que ver. Le respondí, yo ya ni siquiera vivo aquí, ¿cómo voy a saber? Ella no me creyó del todo, pero no tenía pruebas. Empezó a presionar a Javier para que arreglara el problema. Él, por primera vez, le dijo que no le dijo, si algo falló, fue porque no se hizo bien desde el principio. Laura lo acusó de débil, de no servir para nada. Esa noche, se fue a casa de una amiga. No volvió al otro día, ni al siguiente. En mayo de 2022, Laura regresó solo para recoger sus cosas. Dijo que ya no aguantaba vivir en una casa muerta. Antes de irse, me dijo, usted ganó, Carmen. Pero no crea que esto es el final. Yo le respondí, yo no gané nada, hija. Usted perdió lo que nunca tuvo, raíces. Pero no se rindió. En junio de 2022, conoció a un vendedor de carros usados en una feria de autos. Le contó que tenía una casa en venta en Medellín, que pronto tendría una buena suma de dinero. Se llamaba Rafael. Le prometió matrimonio, hijos, una vida mejor. Laura le creyó. Se fueron a vivir juntos a un apartamento en Envigado. Ella le dijo a su mamá que por fin había encontrado a un hombre de verdad. Mientras tanto, el proceso judicial seguía su curso.
En julio de 2022, el juzgado citó a las partes para la audiencia inicial. Yo fui sola. Javier no asistió. Laura tampoco. El juez ordenó notificar personalmente a todos. En agosto, Javier recibió la citación. Me la mostró. Le dije, ve tú solo. Yo no quiero que pienses que te obligo. Él fue. Habló con el juez. Dijo que no sabía que su madre podía perder el derecho a vivir en la casa. El juez tomó nota. En septiembre de 2022, Laura ya presumía en redes sociales. Subía fotos del apartamento, de Rafael, de cenas en restaurantes. Escribía, la vida empieza cuando te atreves a cambiar. Una prima mía me mostró las fotos. No dije nada. Seguí cosiendo en el corredor. En octubre de 2022, Rafael empezó a preguntar por la venta. Laura le dijo que los papeles estaban en trámite. Pero Rafael investigó. Habló con un abogado. Descubrió que la casa estaba en litigio y que, legalmente, no se podía vender. Se enfureció. Le dijo a Laura que le había mentido. Ella le juró que era un malentendido, que la vieja estaba tramando algo. Rafael no le creyó. En noviembre de 2022, el juzgado programó la audiencia de pruebas. Presenté testimonios de vecinos que vieron cómo Laura me humillaba. Presenté copia de la escritura, el acta de defunción de Manuel y un dictamen psicológico del Hospital San Vicente que acreditaba que, a mi edad, firmé sin comprender el alcance jurídico del acto. Laura no compareció. Javier sí. No habló en mi contra. Solo dijo, mi mamá firmó confiando en mí. Yo fallé. En diciembre de 2022, Rafael dejó a Laura. Le cambió la cerradura del apartamento. Le devolvió sus cosas en bolsas de mercado. Laura tuvo que regresar al barrio. Tocó la puerta. Javier la dejó entrar, pero yo no la saludé. Ella se instaló en la sala, como si nada hubiera pasado. Empezó a hablar de arreglar las cosas. En enero de 2023, Laura ya había convencido a otro comprador. Esta vez, un hombre que trabajaba en construcción y quería comprar barato para remodelar. Le dijo que la demanda era una tontería y que en 2 meses todo estaría listo. Firmaron una promesa de compraventa con cuota inicial. Laura le entregó parte del dinero a Javier para pagar deudas. Javier, confundido y cansado, aceptó. Yo no dije nada. Pero esa misma semana, el abogado presentó una medida cautelar de prohibición de enajenar. En febrero de 2023, el juez la concedió. La venta se suspendió de nuevo. El comprador exigió la devolución del dinero. Laura no tenía cómo pagar. Tuvo que vender su televisor, su nevera pequeña, hasta su celular. En marzo de 2023, Laura empezó a faltar a las citas del juzgado. El juez la declaró en rebeldía. Javier, por primera vez, me acompañó a una audiencia. Un aplauso para Javier, porque aprendió la lección, aprendió que primero está su mamá, que no se tiene que dejar humillar y que tiene que estar para la mamá, no con Laura, que es una vividora. Un aplauso para Javier, porque en serio ya por fin, o sea, escuchando la historia yo dije, bueno, pero ¿hasta qué nivel va a llegar Javier? Por Dios. Me tomó de la mano en la sala. No dijo nada, pero su presencia fue suficiente. En abril de 2023, Rafael se casó con otra mujer. Laura lo vio en Facebook. Borró sus redes. Dejó de maquillarse. Empezó a salir temprano y regresar tarde, sin decir a dónde iba. Javier me contó que la vio llorando en el baño. No la consoló. Solo cerró la puerta. En mayo de 2023, el juzgado emitió la sentencia definitiva. Declaró nula la donación por vicios en el consentimiento, por error sustancial y por falta de comprensión de la donante, conforme al artículo 1910 del Código Civil colombiano. La casa volvió a mi nombre. Javier no apeló. Me abrazó y me dijo, perdóname, mamá. No supe protegerte. Le respondí, lo importante es que ahora sí sabes qué proteger. Laura, al enterarse, fue a la casa gritando. Dijo que era una injusticia. Que ella había perdido 2 años de su vida, su novio, su dignidad. Yo la miré y le dije, usted no perdió años, hija. Perdió la oportunidad de tener una familia. Eso no se recupera. Al día siguiente, se fue. Se llevó lo poco que le quedaba en una bolsa de plástico. No dijo adiós. Javier la vio desde la ventana, caminando hacia la parada del bus, con la cabeza baja. En junio de 2023, una vecina me contó que Laura había conseguido trabajo lavando platos en un comedor comunitario en Río Negro. Que vivía en una pensión, compartiendo baño con otras 3 mujeres. Que ya no usaba maquillaje, ni tacones, ni hablaba de casas grandes. Que solo decía buenos días y seguía caminando.
En julio de 2023, Javier pidió traslado a una bodega más cerca de casa. Ya no se deja influir por nadie. Revisa cada documento antes de firmar. Me ayuda a regar las plantas, a hacer mercado, a pagar los recibos. No vive como dueño, sino como hijo que entendió tarde, pero entendió. En agosto de 2023, una prima de Laura vino a la casa. No a pedir nada, solo a decirme que su mamá estaba enferma y que Laura no había ido a verla en meses. Se la pasó buscando un futuro mejor, me dijo, y ahora no tiene ni presente. No le respondí. Solo le serví un vaso de agua. En septiembre de 2023, el barrio celebró el Día del Adulto Mayor. Me invitaron a hablar. No quise. Pero sí acepté un reconocimiento por defender lo que construí. Javier me acompañó. No dijo nada. Solo me sostuvo del brazo mientras caminábamos de regreso. En octubre de 2023, arreglé el techo que goteaba desde el invierno pasado. Javier subió la escalera conmigo. Juntos colocamos las tejas nuevas. No hablamos mucho. No hacía falta. En noviembre de 2023, recibí la escritura actualizada. Mi nombre aparece solo. Sin condiciones, sin deudas, sin sombras. La guardé en el mismo cajón donde Manuel guardaba sus papeles de trabajo. Encima, puse una foto de los tres, Manuel, Javier niño y yo, frente a los cimientos de esta casa. En diciembre de 2023, armamos el pesebre en el corredor. Javier colocó las luces. Yo preparé natilla y buñuelos. Vinieron vecinos. Se sentaron en el patio. Nadie habló de Laura. Nadie mencionó el pasado. Solo hubo silencio, risas suaves y el ruido del agua hirviendo en la olla. La casa sigue en pie. Las paredes siguen gruesas, el piso sigue frío. Pero ahora hay paz. No porque gané, sino porque defendí lo que construí con mis manos y mi dolor. La ambición sin gratitud siempre pasa factura. Y el verdadero hogar no se vende, se defiende hasta el final. Primero que nada, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final, te invito a que te suscribas y sin más preámbulos, bueno, vámonos a lo que nos interesa, a este análisis. En esta historia hay algo que me llama mucho la atención y es que esto no es una historia ficticia, común y corriente como todas las demás, esto es una realidad pura de lo que pasa en el día a día. Yo lo he visto tanto con familiares como con amigos, incluso con un amigo que por lo que él nos había contado a nosotros, contando un poco de la vida personal para que vean a qué está entrelazado con esta historia, se dejó convencer de la novia que tenía para sacar un crédito y un apartamento y todo el crédito está a nombre de ella. Nosotros le dijimos, oye, yo creo que esto tiene que ser equitativo, 50 y 50. Esto es lo que hubieran hecho en la historia, tanto Javier como Laura. Pónganse de acuerdo, sigan trabajando, compren una casa entre los dos. No son ricos, no son millonarios, pero pueden trabajar, pueden llegar a un acuerdo, pueden montar un negocio. O sea, la solución más coherente no era llegar y decir vamos a tumbarle la casa a la señora Carmen, vamos a manipular aquí a Javier. Y Javier que era un pendejo, perdónenme decirlo, pero Javier era un pendejo, se dejó manipular de una manera tan increíble de verdad que se dejó humillar a la mamá y tras del hecho después de tantas demandas y procesos largos, Laura seguía viviendo en la casa. ¿Saben? Quiero que ustedes me digan en los comentarios qué hubieran hecho ustedes, porque yo voto a mi hijo por sinvergüenza y voto también a su mujer, así me hayan demandado, así la casa no hubiera sido mía, pero es lo que yo construí y es mi terreno. Tengo todas las de ganar por mi edad porque soy una mujer viuda y como lo vieron en la historia, fue y se hizo una prueba y obviamente una persona de esa edad tiene que tener testigos, tiene que tener testimonios. Si me entiendes de que sí, yo estuve presente cuando esto se firmó. O sea, no sé, díganme ustedes qué hubieran hecho. Muchas gracias por la atención.